Hola mi gente hermosa, quería disculparme por no sacar vídeos, voy a intentar sacar vídeos más seguido. Antes de empezar agradecería que se suscribieran y dieran like para más video como este. Sin más preámbulo comencemos. Capítulo 35 más 36. Trabajo de aldea. La cálida luz del atardecer se deslizaba sobre los tejados, alargando las sombras del viejo molino y haciendo temblar el aire con el aroma que subía desde el pequeño muelle. El día, Gue hasta entonces había transcurrido en tranquilidad, se desgarró de repente cuando una quilla rozó el muelle y quedó amarrada. Tiberión fue el primero en desembarcar. Su cabello rojizo oscuro estaba peinado hacia atrás sobre un rostro bien definido, mientras que su camisa negra se ceñía a su torso. Una columna de agua se elevó tras el barco y reveló la colosal silueta de Shirahoshi. Con más de 10 metros de altura, la princesa emergió con suavidad, con los ojos iluminados de inocencia mientras miraba a su alrededor. Tan pronto como vio las casitas limpias, las calles limpias y la risa lejana de los niños que jugaban cerca, comenzó a dar vueltas alrededor de Tiberión con una emoción apenas contenida. Hizo varios comentarios rápidos sobre lo limpio que estaba todo, la calidez de los colores y, sobre todo, la sensación de seguridad que contrastaba con los recuerdos aún frescos a Baodi. Terminó llamándolo marido con tanta naturalidad que desarmó cualquier sospecha. Tras ella, la docena de piratas desembarcó tras descargar cofres llenos de oro, plata y gemas. Ante los habitantes del pueblo, se erguían, inflando el pecho y frunciendo el ceño para intimidar. Sin embargo, al cruzarse con la mirada de Tiberión, palidecieron y empezaron a caminar de puntillas. Los aldeanos se reunieron a una distancia cautelosa. El viento traía el susurro de un niño preguntando si eran los piratas que aparecían en los carteles del periódico. Una anciana se elevó las manos a la boca al reconocer a la criatura que acompañaba al forastero. Una legendaria sirena de Grand Line. Pero ver a un ser tan delicado al lado de un hombre cuya sola mirada parecía capaz de aplastarlos dejó a todos paralizados. En medio del silencio expectante, Tiberión, con las manos enterradas hasta los nudillos en los bolsillos de sus pantalones, se giró hacia Shirahoshi, y una sonrisa inusualmente dulce apareció en su rostro. Aquí estamos, Shirahoshi, aldea Foosa, el lugar donde comienzan los sueños. Pero de repente, su tono cambió, más duro y cargado de desprecio que alcanzó a todos los presentes. Pero aún así, todos aquí son patéticamente débiles. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Su risa conmovió a los aldeanos con un gesto descuidado, inclinó ligeramente la barbilla y levantó la voz para que todos pudieran oír. Hola a todos. No tengan miedo. Yo, Tiberión Anma, solo estoy aquí para tomar algo. El nombre cayó como un trueno. Todos se agruparon instintivamente. Tiberión Anma. 5.000 millones de vallas. Alguien, con voz temblorosa, repitió en voz alta la cifra que había visto en el periódico. Hasta ese momento, la mayoría no lo había reconocido. La realidad a menudo parece menos real que el papel cuando se materializa. Ahora, frente al gigante de pelo rojo oscuro cuya sola presencia encogía todo el lugar, todos comprendieron que la aparente calma podía desvanecerse de un chasquido. Poco importaba que su postura pareciera relajada. Cada persona daba un paso atrás, hipnotizada por el brillo rojizo que bailaba en sus ojos. A un lado, Shirahoshi percibió claramente la oleada de miedo. Sus enormes pupilas se llenaron de lágrimas, y aunque contuvo las lágrimas, la tristeza se manifestó en el ligero temblor de sus hombros. Para ella, Tiberión era su caballero perfecto. Atento, protector, capaz de convertir la violencia en un escudo. Le resultaba incomprensible que la gente lo recibiera con miedo. Entonces se preparó para explicarle que su marido era amable y que no había necesidad de tener miedo, pero la oportunidad se desvaneció cuando él volvió a hablar. Hemos llegado. Shirahoshi, cuidado con la cabeza. La sonrisa de Shirahoshi regresó, una que floreció desde el pozo claro de su corazón. Jejeje. Sí, esposo. Frente a ellos se encontraba la fachada del Partis Bar. No era una taberna elegante, pero el marco de la puerta era minúsculo para la princesa, por lo que Tiberión tuvo que hacer algunos ajustes e hizo una señal a los piratas detrás de ellos para que movieran barriles y mesas, despejando un espacio donde Shirahoshi pudiera deslizarse sin problemas. Un largo crujido marcó el momento en que bajó la cabeza y metió la cola para pasar por la entrada. El interior, cálido y fragante, rebosaba de vida, pero todo el bullicio se congeló en el instante en que apareció la figura de Tiberión. La tensión se apoderó de ellos al instante. Nadie notó siquiera la abrumadora belleza de Shirahoshi. Todo en ella quedó eclipsado por el aura que irradiaba Tiberión. Era un campo de fuerza invisible que presionaba el pecho de todos y comprimía su respiración en un hilo delgado e incómodo. El silencio se hizo absoluto.
Solo el sonido de la saliva tragada resonó en decenas de gargantas secas. Entonces, el silencio se rompió cuando Tiberión, desinteresado en esos débiles, dejó vagar su mirada sobre sus cabezas y se dirigió directamente al bar. Nadie se atrevió a interponerse en su camino. Los tres hombres sentados en los taburetes se deslizaron hacia un lado sin decir palabra. Tiberión ocupó el lugar vacío. El taburete crujió bajo la presión de sus piernas, pero aún así no se rompió, y apoyó los codos en el mostrador de madera. La tensión estalló en estampida. La mayoría aprovechó el momento y salió corriendo por la puerta. Madre de misericordia, qué pesadilla. Afuera, la gente se había reunido en la entrada del bar esperando, pero ni uno solo se atrevió a cruzar el umbral. Halcón, gritó el alcalde Wopslap, apoyando una mano en el hombro del joven que acababa de salir, estabas dentro. ¿Qué está pasando ahí? Falcón, de poco más de 20 años y barba descuidada, tragó saliva con dificultad mientras sus piernas temblaban sin control. Alcalde. Balbuceó, ayúdeme, no puedo dejar de temblar. Se le quebró la voz. Nunca había sentido una presencia tan agresiva. Cada fibra de ese monstruo gritaba violencia. El solo recuerdo le golpeó la sien con más fuerza que el ron más fuerte jamás servido. Woop sujetó a Falcón por el codo para evitar que se cayera y repitió. ¿Qué pasa ahí dentro? Y maquinó. Aún no ha salido. No sé, Falcón respiró hondo. Parecen solo querer beber, pero irradian terror. Me preocupa Maquino. Tan joven, tan amable. Un hombre así no la dejará ir así como así, ¿no crees? El alcalde sintió una opresión en el pecho al oír esas palabras. Pensar en Maquino atrapado junto a ese monstruo le hizo un nudo en el estómago. Y, sin embargo, tenía los pies clavados en el suelo. Era plenamente consciente de la brutal realidad que representaba Tiberión Anma. Allí, dentro del bar, estaba un pirata con 5.000 millones de vallas en su cabeza, y él, un simple funcionario de un pueblo costero, estaba lejos de ser un héroe. Dentro del bar, ella apareció detrás del mostrador. Una mujer de cintura esbelta, piernas largas y bien formadas, y, sorprendentemente, un busto generoso que resaltaba con un equilibrio natural de calidez y sensualidad. Bajo la luz, el tono naranja de su blusa ajustada dibujaba un patrón de rombos sobre su pecho, mientras que las mangas negras, arremangadas hasta los codos, dejaban al descubierto sus delicados antebrazos. Un pañuelo naranja a cuadros sostenía su oscuro cabello verde esmeralda, enmarcando un rostro de pómulos suaves, grandes ojos oscuros y una sonrisa que, aunque temblorosa, irradiaba hospitalidad. Con solo una mirada de Tiberión, los piratas que habían permanecido alerta comprendieron la orden tácita. Dos de ellos dieron un paso adelante y colocaron un cofre rebosante de monedas, gemas y collares directamente sobre la barra. Trago. Maquino tragó saliva con dificultad. La presión invisible que irradiaba el pelirrojo le oprimía el pecho, pero aún así, respiró hondo, levantó la barbilla y ofreció la sonrisa profesional que la había hecho famosa. Caballeros, ¿qué les gustaría beber? La respuesta fue silencio. Tiberión la miró fijamente, calibrando el coraje que requería esta mujer para sostenerle la mirada. ¿No me tienes miedo? Preguntó finalmente, con un brillo tenue pero feroz en los ojos. Sintió una chispa eléctrica que le recorría la espalda, pero no se apartó. Simplemente tensó la comisura de los labios con timidez. Al principio, sí. Cuando entraste, admito que me asustaste un poco, confesó, y el rubor que le subía por el cuello contrastaba con la firmeza de su tono. Pero cuanto más te observo, más me doy cuenta de que no eres mala persona. Pareces rudo, es cierto, pero hay algo atento en tu mirada. Quizás, incluso, seas un hombre amable. Mientras hablaba, miró de reojo a la sirena gigante que se acomodaba a su lado, intentando no tirar todo con el movimiento de su cola. La lógica era simple. ¿Cómo podía un verdadero monstruo ser cruel si esa inocente sirena lo seguía con tanta confianza? Shiraoshi sintió la chispa de ese comentario y su rostro se iluminó. Sus grandes ojos reflejaron genuina gratitud. ¿Sí? Mi querida hermana, eres increíble. Exclamó con alegría. Todos le tienen miedo a mi esposo y piensan que es una mala persona. Son tan injustos con él. Makino se congeló por un segundo. ¿Marido? La palabra resonó en su mente. Este hombre que irradiaba más intimidación que el propio Shanks, el esposo de una sirena tan tierna. El mundo era mucho más sorprendente de lo que jamás había imaginado. Saliendo de su breve estupor, se colocó el flequillo verde detrás de la oreja y dejó que una sonrisa suavizara su rostro. Solo tienen miedo, eso es todo, explicó. En el fondo, son gente muy amable. Shiraoshi asintió, mientras su cola tiraba cosas continuamente. Sí, lo entiendo.
respondió ella, fascinada por la tranquila confianza de Makino. Recuperando su tono profesional, Makino apoyó los codos en la madera barnizada y los miró uno por uno. Entonces, ¿qué te traigo? ¿Algún plato especial? Tiberión respondió con calma. Quiero el whisky más fuerte que tengas, está bien, señor. Subo enseguida. Makino asintió cortésmente y se giró para coger una botella polvorienta y una copa de cristal. Sin perder el ritmo, inclinó la cabeza hacia la sirena y bajó un poco la voz, tal como lo haría cuando habla con un niño emocionado. ¿Y usted, señorita? ¿Le gustaría tomar algo o probar algún plato? Hermosa dama. Shirahoshi juntó las manos con entusiasmo. Mi esposo me trajo aquí especialmente. Estoy segura de que debe de tener muchísimas cosas deliciosas. Nunca antes había probado la comida de la superficie, y esta es mi primera vez en ella. Makino no pudo evitar reírse ante el entusiasmo de la sirena. Era imposible no encontrarla adorable, a pesar de sus más de 10 metros de altura. A ver, tenemos puré de papas cremoso, pan con queso recién hecho, ensaladas de verduras de la huerta. La simple lista fue suficiente para que Shirahoshi tragara saliva audiblemente y sus ojos se dirigieran hacia Tiberión, pidiendo permiso. Marido. Asintió Tiberión. Gracias. Exclamó, volviéndose hacia Makino. Y lo quiero todo, señorita. Muy bien, respondió Makino, tomando un paño limpio para anotar mentalmente las porciones. Dame un momento y te traigo lo que pediste. Antes de alejarse, extendió su amabilidad a la tripulación que esperaba detrás del hombre pelirrojo. ¿Y ustedes, señores? Los piratas se miraron. El primero tragó saliva con dificultad, el segundo murmuró algo ininteligible. Tenían la garganta seca, y aún así, ninguno se atrevió a hablar hasta que vieron la expresión de Tiberión. No dio ninguna señal, ni de aprobación ni de desaprobación, simplemente siguió golpeando el mostrador con su dedo. Makino, guiado por una fuerte intuición forjada durante años, sonrió ante su incomodidad. Decidido entonces. Te traeré nuestra cerveza favorita y un tazón de cacahuetes tostados. Refresca la garganta y quita el hambre del viaje. Y gracias, señora. Casi gritaron de alegría los piratas. No solo era hermosa, sino también increíblemente perspicaz. Al cabo de un rato, Makino regresó con una bandeja. Primero sirvió los platos de Shirahoshi y finalmente colocó frente a Tiberión un vaso de cristal corto y grueso, enfriado con un solo cúbito de hielo perfectamente transparente, y una botella sin etiqueta. Él le dio las gracias con un leve asentimiento, tomó la botella y con calma vertió exactamente 2 dedos de líquido. Luego, dejó reposar el vaso un momento para que el hielo y el whisky se familiarizaran. Inclinó la cabeza, inhaló el aroma que se elevaba como humo y cerró los ojos para identificar los olores. Con la misma delicadeza, levantó el vaso, giró la muñeca y le dio un suave giro. Se llevó la bebida a los labios y tomó un sorbo muy pequeño, justo el suficiente para bañar la lengua. Mantuvo el líquido en la boca, lo aireó con un aliento casi imperceptible y dejó que sus papilas gustativas captaran la primera ola de fuego. Una lenta exhalación escapó por su nariz, abrió los párpados y en ese instante, un brillo apareció en sus ojos. Excelente extracción, murmuró antes de dejar que el whisky se deslizara tranquilamente por su garganta y le prendiera fuego en el pecho. A su lado, Shirahoshi saboreaba cada cucharada como si descubriera nuevos continentes. Se llevaba el puré de papas a la boca con las yemas de sus enormes dedos y, tras cada bocado, miraba a Tiberión con entusiasmo. Marido, esto también está delicioso. Gritó por enésima vez. Apoyado en la barra, Makino los observaba. El contraste era inmenso. La brutal perfección muscular de aquel hombre, junto a la desbordante ternura de la sirena, formaban una imagen poética. Pero en un momento de descuido, levantó la vista y la sorprendió observándolo. Sus ojos rojos, afilados como cuchillas, recorrieron la curva de su cuello hasta sus ojos oscuros, y por medio segundo, se detuvieron allí. Un rubor subió a Makino desde su escote hasta la raíz de su cabello, e inmediatamente miró hacia otro lado, mordiéndose el labio inferior. ¿Me entendió mal? Se preguntó sin atreverse a comprobarlo, notando cómo le latía el pulso. Era curiosidad, sí, pero también un innegable mareo. Sentir esa clase de atención masculina era como estar al borde de un precipicio y aún anhelar mirar hacia abajo. Tiberión sonrió cuando se dio cuenta. Señorita Makino, venga aquí un momento. La petición, aunque formulada con cortesía, transmitía una firmeza irresistible. Reaccionó por instinto. Rodeó la barra, se paró frente a él y juntó las manos para que el temblor no fuera tan evidente. Ese sí, respondió ella en un susurro apenas audible. Tiberión esperó hasta que el murmullo distante de los piratas se desvaneció. Solo entonces formuló la pregunta.
Señorita Makino, le pregunto de nuevo. No me tiene miedo, ¿verdad? Abrió la boca, pero las palabras se le enredaron en la lengua. Mirando esos ojos rojos, llenos de una ferocidad contenida, grabada en cada línea de su rostro musculoso, bajó la mirada un instante, no al suelo, sino al vaso, donde el hielo se movía lentamente. No lo soy, en el fondo. Levantar la vista de nuevo le costó todo su coraje, y cuando lo hizo, vio algo inesperado. La habitual amenaza en sus ojos se había suavizado, reemplazada por un brillo de satisfacción que bordeaba la alegría. Tiberión sonrió, primero con una comisura de los labios, luego con toda la boca. Era una sonrisa amplia, bestial, pero curiosamente carente de malicia. Era una emoción inesperada. Muy bien. ¿Te reconozco? Makino no comprendió inmediatamente el peso de esas palabras, pero un segundo después. Ven y da a luz a mi hijo. Mientras inhalaba su cálido aliento, percibió su aroma, una fragancia masculina que desencadenó algo profundo en su pecho. Un deseo ardiente que hizo que sus rodillas se debilitaran. ¿Cómo puede alguien oler así? Y ella lo entendió todo en un instante. Estaba cayendo bajo el hechizo de ese hombre. Todo sucedía demasiado rápido, y ella nunca había sido ese tipo de mujer. Y sin embargo, un latido de terror se transformó en una pregunta que la consumió por dentro. ¿Sobreviviría mi cuerpo a un encuentro con alguien tan grande y musculoso? Tiberión observó sus dudas como si leyera un libro abierto. Parece que la señorita Makino alberga dudas, murmuró en voz baja. Permítame disiparlas. Con esa promesa, deslizó un brazo bajo sus muslos y espalda, levantándola. La facilidad con que lo hizo provocó un grito de sorpresa. Ikea. Makino logró balbucear un frágil no, yo, no ese. Pero sus manos se aferraron a la camisa abierta de Tiberión, como si temieran caer. Su rostro, ardiendo, presionaba contra su amplio pecho. Para Tiberión, esta vacilación carecía de importancia. Ninguna mujer que se acercara tanto podría resistirse a él, y mucho menos a alguien tan amable y gentil como Makino. Ese tipo de alma pura abrazó el vínculo con una devoción que los hizo perfectos para continuar su linaje. Mientras la llevaba hacia el fondo del bar, sus pensamientos se dirigieron a sus genes. La fuerza del cromosoma y es la clave. En el choque de genes, el suyo siempre prevalecía. Un 99,9% de probabilidad de concebir un varón. No habría guerra genética. El código de Makino se rendiría ante el agresivo asalto de sus genes. La puerta trasera se había cerrado hacía apenas un minuto, pero para Shirahoshi, el tiempo se prolongó hasta una eternidad. Sus ojos se inundaron de lágrimas que se negaban a caer por completo, incapaz de comprender del todo la emoción que se hinchaba en su pecho. ¿Y a esto le llamaban celos? Simplemente sintió como si algo dentro de ella se hubiera desgarrado, como si de repente tuviera que compartir a su marido con un mundo que no entendía. Los piratas dejaron sus mesas y se acercaron con cautela. Hombres de aspecto rudo, pero tan pequeños al lado de la sirena que parecían niños pidiendo permiso. Señora Shirahoshi, por favor, no se moleste. Lord Tiberión no tiene la culpa, intervino otro con un tono casi reverente. La cantidad de testosterona que produce su cuerpo supera con creces la de un hombre común. Incluso las mujeres reyes del mar se ven afectadas por él. Creemos que él tampoco quiere que esto suceda, pero si no libera esa energía, su cuerpo acabaría sufriendo daños. Las palabras, dichas con el máximo respeto, pretendían ser un bálsamo. Sin embargo, el eco que dejaron en el corazón de Shirahoshi fue una marea de contradicciones. Ella asintió, plenamente consciente de la realidad de su marido. Conocía su energía. Ni siquiera ella podía seguirle el ritmo. Pero aún así, ¿cómo podría evitar que esa aguda punzada de tristeza aumentara al imaginar a otra mujer sintiendo el calor que ella conocía tan bien? Lo sé, murmuró temblorosamente. Pero aún así, no puedo evitar sentirme triste. Ella, apretando las manos, obedeció sin embargo. Obedeceré las palabras de mi esposo. Su mirada se posó en la puerta trasera. Pase lo que pase. Mientras él sea feliz, yo estaré bien. Mientras pueda estar a su lado para siempre, ya me sentiré satisfecha. Mientras decía esto, se secó las lágrimas con la mano y un leve destello de determinación iluminó sus ojos. Los piratas retrocedieron un paso. Estaban realmente impresionados por el poder de Lord Tiberión. Varias horas después, cuando el cielo sobre la aldea de Foosa se había vuelto gris, un rugido sobresaltó a los residentes. 7 buques de guerra de la marina, escoltados por más de una docena de buques de división, aparecieron en una formación cerrada. Se soltaron las anclas, las rampas se estrellaron contra los muelles e inmediatamente, miles de marines descendieron y acordonaron Punloada, perímetro alrededor del puerto. Al ver los uniformes blancos, muchos residentes estallaron en vítores.
Alcalde, los marines están aquí. Ya no tenemos por qué tener miedo. Ese grito fue suficiente para sacar a Uob de la multitud, con su mente acelerada. ¿Makino estaba bien? Desde que Tiberión Anma y los piratas se encerraron en el bar, habían pasado demasiadas horas sin ninguna señal. ¿Acaso la educada joven que vivía sola y se ganaba la vida con su amabilidad había sufrido algún tipo de abuso? Con esa preocupación ardiendo en su pecho, corrió a encontrarse con los marines. En el muelle, Gion estaba esperando. Oficiales, gracias al cielo que por fin están aquí. Gritó Uob, haciendo una reverencia respetuosa. Soy el alcalde de la aldea Foosa. Verán, un grupo de piratas ha atracado en la aldea. Entre ellos se encuentra un hombre muy peligroso. Tiberión Anma, a quien el gobierno mundial persigue desesperadamente. Ahora mismo, está dentro de uno de los bares de la aldea y no ha salido en horas. Tememos por la dueña, la señorita Makino. Es joven, amable, y frágil. Gion escuchó con el ceño fruncido. ¿Makino, otra víctima potencial de la brutalidad de Tiberión? La idea la hizo apretar los dientes. Conociendo a Tiberión, su violencia y esos impulsos que superaban la resistencia de cualquiera. Con tantas horas transcurridas, lo razonable era asumir lo peor. Sin embargo, no permitió que esa suposición le nublara la voz. No se preocupe, alcalde, dijo, intentando tranquilizarlo. Ahora que hemos llegado, protegeremos su aldea. Desplieguen posiciones. Prepárense para redirigir la batalla al mar si Tiberión intenta escapar. Luego se volvió hacia Uob, con expresión seria pero no cruel. Por favor, reúna a los residentes y manténgalos alejados. Podría estallar una batalla repentina. Ese sí, tartamudeó Uob, sintiendo el peso de la responsabilidad. Cada palabra presionaba más su ansiedad. La idea de una pelea en el corazón de la aldea lo aterrorizaba, pero el miedo de lo que podría haberle sucedido a Makino lo empujó a la acción. Se dio la vuelta y salió corriendo una vez más. Desde la cubierta de uno de los barcos se escuchó una risa. Sí, vicealmirante Momousagi, ¿no está siendo demasiado cauteloso? El enemigo es Tiberión Anma. 5.000 millones a su cabeza. Si logramos capturarlo o eliminarlo aquí mismo, usar toda la aldea Foosa como campo de batalla no debería ser un problema, ¿verdad? El comentario de Moria provocó silencio. Gion se giró levemente y su mirada se agudizó como el filo de su katana. ¿En serio? Respondió ella, bajando la voz. Dejando de lado que jamás haría algo así, si el vicealmirante Garp descubre que intentaste destruir su ciudad natal, te asegurará la tumba con sus propias manos. ¿El pueblo natal del héroe Garp? Moria palideció, tragando saliva con dificultad. Sí, solo bromeaba. Un refinado clic de tacones contra la cubierta anunció la llegada de Doflamingo, con los brazos cruzados sobre el pecho y sus estrechas gafas de sol reflejando el cielo gris. ¿Y cuál es el plan para hacerlo salir? Gion inhaló. Cada vez que lo mencionaban, le recordaba el horror de aquella noche, cuando Tiberión la violó. El recuerdo la recorrió con un escalofrío que se transformó en instinto asesino. No te preocupes, dijo, conteniendo su ira tras una coraza de disciplina. Conozco a ese hombre. Declárale la guerra en la cara. Saldrá y luchará. ¿Estás seguro de que saldrá? Preguntó Hancock, dando un paso al frente. ¿O lo estás subestimando? Todo este despliegue. Su mirada recorrió los buques de guerra y a los demás Shichibukai. ¿No sería suficiente para intimidarlo? Gion levantó una ceja. Por lo que veo, ¿crees que puedes hacerlo salir? ¿O incluso derrotarlo tú solo? La aguda pregunta resonó en el muelle. No me subestimes, Hancock.